Amamos a Jesús. Amamos a las personas. Amamos adorar. Somos su iglesia. Nuestra casa, el mejor lugar de adoración. Iglesia, la puerta in-house. Bueno, hoy terminamos nuestra serie Cazadores de Tesoros. Llevamos 2 meses, enero y febrero. Espero que haya sido una serie de mucho provecho. Hemos venido descubriendo los tesoros del reino del cielo. Realmente hay muchísimos más. Tal vez podríamos predicar todo el año y no terminaríamos de descubrir tesoros. Hace 8 días hablábamos, el nombre del mensaje fue En la montaña se adora con pasión. ¿Recuerdan el testimonio de Paola? La pianista de allá de esa montaña que caminó por fe ante un sueño que Dios le dio y hoy ella está llevando luz a su comunidad. Gracias damos a Dios por Paola, que nos dejó una lección de pasión por Dios. Y ese era nuestro tesoro que vimos en nuestro mensaje pasado. Hoy vamos a ir un poquito más profundo en un tema que no es muy sencillo de hablar, pero vamos a descubrir un tesoro impresionante en la vida del cristiano y en la iglesia. Esta semana el titular de uno de los noticieros fue: América Latina celebra la despenalización del aborto en Colombia como un triunfo de las mujeres. ¡Wow! América Latina celebra la despenalización del aborto en Colombia como un triunfo de las mujeres. Y había un comentario que me llamó la atención de alguien que no es colombiano. Y decía: es ley en Colombia hoy, pero no hay un triunfo ni nada que celebrar cuando se trata de hacer legal la muerte de un hijo. Es un día para orar, no para celebrar. Padre, perdónalas porque no saben lo que hacen, decía el comentario. Pero no solo a ellas. Esto también va para un estado, para un gobierno y para la iglesia como instituciones que guían un país y un estado. La iglesia es la institución de gobierno moral en la sociedad y el estado es quien ejerce la garantía de los deberes y los derechos de todos sus ciudadanos. Ese es el caso de nuestra patria, que es una patria, una república democrática, como dice la Constitución. Y quise traer unos apartes de la Constitución política de Colombia, porque estamos hablando del gobierno, de lo que nos gobierna, de nuestras leyes, pero también de nuestros principios. La Constitución política de Colombia dice en su primer párrafo: en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios de la Asamblea Nacional Constituyente, y ojo a esta frase, invocando la protección de Dios. Y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes que la vida. Y con el fin de asegurar no solo la vida, sino la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, la libertad, la paz y etcétera. Y comienzan 380 artículos
que rigen nuestro país, nuestra Constitución. Esa es la Carta Magna de Colombia. Ahí están los deberes y los derechos de nosotros como ciudadanos, pero del Estado, que es el encargado de que esto se lleve a cabo. Y me llama la atención que de entrada dice invocando la protección de Dios. Vamos al artículo 1 de la Constitución. No sé cuántos de ustedes conozcan o hayan leído la Constitución. En el artículo 1 dice que Colombia es un estado social de derecho, organizado en forma de república, democrática y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana. Estamos hablando de protección de Dios, de protección de la vida, y aquí se habla del respeto a la dignidad humana y en la prevalencia del interés general. Artículo 2, son fines esenciales del Estado servir a la comunidad y garantizar los principios, derechos y deberes de la Constitución. Las autoridades están instituidas para proteger. ¡Qué palabra tan tremenda! Proteger a todas las personas residentes en nuestro país. ¿En qué? En su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Artículo 5. El Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos de la persona y ampara a la familia. Está en la Constitución, que es una obligación del Estado, amparar a la familia, entendiéndose la familia como la institución básica de la sociedad y reconociendo la base de la familia, hombre, mujer e hijos. Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Artículo 13. El Estado protegerá especialmente a personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará abusos o maltratos que contra ella se cometan. Debilidad manifiesta, quiero que tenga esas dos palabras ahí presentes, por favor. Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación, su nombre, su nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado, el amor, la educación, etcétera. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Y ojo a esta frase: los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. No encuentro cuál es el motivo de celebración para unas cuantas mujeres confundidas. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Los demás, en mi interpretación, incluye a sus propias progenitoras. El derecho no es de la mamá, el derecho es del hijo. Lo dice la Constitución. Otro titular de noticias. Asociación de Ateos de Bogotá celebró la decisión de la Corte Constitucional y agregó estar a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Wow, eso suena poderoso. Estamos en un estado laico, dicen ellos, y las decisiones de los poderes públicos no deben estar permeadas por creencias personales o doctrinas religiosas.
Otro artículo. La alcaldía de Medellín conformará un equipo de psicólogos y trabajadores sociales para que acompañen a las mujeres en el proceso de decisión de abortar. El alcalde no está de acuerdo con el aborto y considera necesario hacer todas las acciones posibles para evitarlo. Es decir, una acción preventiva y una acción disuasiva con las mujeres que están confundidas y que pretenden abortar a sus hijos. Ok, alcalde, bien, pero la pregunta es, ¿y en dónde interviene la iglesia? Porque al Estado le corresponde proteger los derechos, pero la moral está ligada íntimamente a la iglesia. La institución en la tierra con la responsabilidad de proclamar el evangelio, y el evangelio no solamente es la salvación a través de Cristo, sino los principios y los valores que Dios ha establecido. Esa es la moral. ¿A quién le corresponde? ¿Al Estado? No, a la iglesia, porque la iglesia es el gobierno de Dios en la tierra. El Estado tiene su parte. El Estado debe proteger a la iglesia, pero es la iglesia la que le corresponde velar por los principios y los valores que Dios ha establecido para nosotros como seres humanos. Hablamos de derecho preventivo, vamos a asistir, vamos psicólogos, trabajadores sociales, etc. ¿Dónde está la iglesia involucrada? ¿Dónde está la palabra de Dios involucrada en estas decisiones? Y lo que yo veo, no sé usted, pero yo veo una iglesia dormida en este tiempo. Paola, nuestra pianista de aquella vereda de Antioquia, nos decía que la iglesia estaba dormida, que la iglesia tenía que despertar, que la iglesia está entretenida, que la iglesia está por allá, en algún lado, pero no se hace presente verdaderamente. La misma palabra de Dios dice que toda autoridad en la tierra ha sido puesta por Él. Sí, claro. Pero la mayor institución de gobierno en temas morales es su iglesia. Otra cosa, pienso yo, no sé usted, pero nosotros no somos un país laico, como dicen los ateos. Eso no es cierto. Nos quieren hacer ver que nuestro país es así, pero no es así. Aquí tenemos fe. Y aún hay valores y hay principios de familia que nos los quieren derrumbar. Pero tenemos un problema aún mayor y se llama incoherencia. Piensa en esa palabra un minuto. Incoherencia, tanto en el Estado como en la iglesia. Lo que yo veo es incoherencia. Por eso quise traerles unos pocos artículos de la Constitución de Colombia, porque yo los leo y veo lo que está pasando, y lo que veo es incoherencia entre lo que dice la Constitución y las decisiones que se están tomando en nombre de muchos, cuando el bien general prima sobre el bien particular. Esa es la mayor consigna de nuestra Constitución. Veo una iglesia incoherente también, que aún a veces consiente este tipo de decisiones. Por tradición en este país, por eso digo que no somos un país laico, somos católicos. Fe cristiana desde el catolicismo, pero la fe es cristiana, es en Cristo, el mismo Cristo nuestro. No es un tema de religión, es un tema de fe. Por tradición hemos sido católicos, apostólicos y romanos, como decíamos antes. Todos los títulos. Yo soy católico, apostólico y romano. Recuerdo personas
que con orgullo decían eso. No quiero ofender a nadie, quiero que me entienda a dónde lo quiero llevar. Esto es una reflexión. Dice, soy apostólico, católico, apostólico y romano, pero eso sí no soy practicante. Y yo antes de ser cristiano decía, no entiendo. ¿Cómo así que yo digo profeso ser algo, pero no lo practico? No entiendo. Entonces, ¿para qué me sirve? ¿De qué me sirve tener algo si no lo practico? ¿De qué me sirve tener un uniforme del Barça si no juego fútbol? No es coherente, no es consistente. Pero también veo a muchos cristianos que solamente cambiaron de religión o de iglesia. Antes éramos católicos, ahora somos cristianos, pero tampoco somos practicantes. Solo cambiamos de religión, solo cambiamos de iglesia, y no como cantábamos ahora, que por nuestra fe en Cristo todo es hecho nuevo. Aún mi mente tiene que cambiar. Hemos venido predicando mucho sobre cómo Jesús nos desafía a pensar de una manera distinta. Y a veces como cristianos también somos religiosos. Nos conformamos simplemente con un culto o con una oración de vez en cuando, o leer la palabra de vez en cuando. La pregunta es, ¿en dónde está la iglesia que no se pronuncia ante esto y que no toma acción como iglesia? Claro, está circulando un video de que nosotros somos la voz del que no tiene voz, y está muy bien. Y hoy a las 2 de la tarde hay un plantón en las plazas públicas, aquí también, y qué bueno poder ir, y qué bueno poder hacer presencia y decir, aquí estamos, ¿cierto? Pero no quedarnos ahí. El problema es ese, que podemos hacer presencia, nos tomamos la foto, nos tomamos la selfie y decimos estuvimos en el plantón y ya. Creo que Dios nos quiere llevar a algo más, a algo diferente. ¿Por qué? Porque es que nos está matando la incoherencia, tanto al Estado como a la iglesia. Eso es lo que nos está matando. Nos tienen tan distraídos que no nos damos cuenta. 5 personajes toman una decisión de este calibre. 5, en nombre de todo un país. Y uno de esos puede hacer la diferencia en una votación. Solo uno de 50 millones que somos los colombianos. ¿Cómo es posible que 5 personas tomen una decisión de esa magnitud? ¿Cómo es posible que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, promueva la adopción a parejas homoparentales cuando la Constitución dice que un hogar no es así? Y se lo digo con toda la propiedad y la autoridad, porque con mi esposa hicimos un proceso de adopción y tuvimos que sufrir toda la discriminación por esta institución. Y veíamos con tristeza y dolor que prefieren entregarle un niño a una pareja que no es el concepto de familia de Dios, que a unos cristianos que quieren levantarlo en valores y en principios. Incoherencia total, duele. Pero vemos un pueblo, somos así. Congestionadísimo por noticias como, por ejemplo, que a la EPA Colombia le terminó la novia. Wow, y tú vas a ver reproducciones, millones. Likes, dislikes, yo no sé. Vivimos preocupados porque J Balvin fue eliminado de Yo Me Llamo, el imitador. Qué noticia tremenda. O porque La Liendra, el gran influenciador de hoy en día aquí,
en esta ciudad le filtraron un video porno con su novia. Tremenda noticia. No tengo nada en contra de ellos. Solo quiero decirles que en esas frivolidades es que nos quieren mantener distraídos, mientras que 5 personajes toman decisiones realmente trascendentales en nuestro país. Incoherencia. El panorama de nuestra sociedad, discúlpeme la expresión, y sé que es una expresión fuerte, pero es aberrante y profundamente incoherente. ¿Qué pasa si hoy estalla la guerra entre Rusia y la OTAN? Le contaba a mi esposa que anoche vi un video de una simulación. La tercera guerra mundial, un día. Y en esa simulación decían que el panorama es que si estalla esta tercera guerra mundial, morirán más o menos alrededor de 80 millones de personas en 3 horas o máximo en un día. 80 millones de personas. Le voy a decir la cifra hoy por muertes de COVID en el mundo: 5.6 millones. En un año y medio, 80 millones en 3 horas. Pero es que eso está muy lejos por allá. Eso a nosotros no nos va a afectar. Cifras de abortos. Complicado dar una cifra por la clandestinidad de los mismos. Cifras oficiales no son reales, pues no son reales en toda su magnitud. Busqué una fuente y busqué cualquier año, 2008, y me arrojó esta información. 67% abortos no planeados, inducidos y espontáneos versus 33% de nacimientos planeados en el 2008. Es decir, que de 100 embarazos, 67 fueron abortados, oficialmente registrados. Pero solo 5 personajes toman decisiones sobre esto. Ustedes saben que me gustan las frases. Dietrich Bonhoeffer, pastor, teólogo, murió por los nazis, entregó su vida por la causa. Dijo lo siguiente: la prueba de la moral de una sociedad es lo que hace por sus niños. Esto que está pasando lo que refleja es la moral de nuestra sociedad. Se lo repito, la prueba de la moral de una sociedad es lo que hace por sus niños. Dietrich Bonhoeffer. Entonces, ¿qué es la coherencia? Sencillo, la coherencia es la actitud de una persona que tiene correspondencia entre su forma de pensar y cómo se conduce por la vida. Es consecuente con las ideas, con lo que expresa y con sus actos. Hay coherencia. Hay consistencia, hay congruencia entre lo que pensamos, entre lo que creemos y entre lo que hablamos y decimos y hacemos y actuamos. Coherencia. Así se saludan los musulmanes. ¿Sí los han visto? Eso quiere decir coherencia entre lo que pienso, lo que hablo y lo que hago. Coherencia. Aquí voy a entrar a dejar un precepto bíblico como iglesia, porque es mi responsabilidad como representante de la Iglesia de Cristo hacerlo. Además, la Constitución me lo permite, porque nosotros nos sujetamos a la autoridad delegada. Es una forma de sujetarnos a la autoridad de Dios. El artículo 18 dice que se garantiza la libertad de conciencia, que nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar en contra de su conciencia. Tengo un derecho, y es que no puedo ir en contra de lo que mi conciencia me dice, porque mi conciencia es la voz de Dios para mí también.
si va en contra de mi conciencia como iglesia, como cristiano, por algo es. Y mi constitución, la constitución de mi país, del cual yo soy un ciudadano legítimo, me lo permite. Nada me obliga a actuar contra mi conciencia. Artículo 19. En nuestro país se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y difundirla en forma individual o colectiva, como lo hacemos acá. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Entonces, ¿por qué nos da miedo pronunciarnos? ¿Por qué nos da miedo opinar? ¿A qué le tememos? Es mi pregunta. Averigüé en el Ministerio del Interior y hay alrededor de 850 religiones diferentes al cristianismo, con personería jurídica legítimamente constituidas. ¿Okay? Están en su derecho. Sin embargo, Dios siempre protege a su remanente legítimo. Desde la perspectiva bíblica le voy a decir qué es el aborto. El aborto es el nuevo culto a Moloc. ¿Usted sabe quién es Moloc? Le voy a decir. Moloc era un dios cananeo. Moloc era adorado con orgías donde sacrificaban niños. Moisés le advirtió a los israelitas sobre Moloc antes de que entraran en Canaán. Moisés les dijo: pilas, porque allá lo que hacen es adorar a un dios pagano, a un dios falso, al que le ofrecen los niños en sacrificio. Levítico 18:21 dice: no profanarás el nombre de tu Dios entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloc. Yo soy el Señor. Una advertencia del Señor. Nos encanta el Nuevo Testamento, claro, porque es la parte de la gracia, pero si tú vas al Antiguo Testamento, vas a ver también el carácter de Dios. Dios no se complace en el libertinaje de sus hijos. Dios siempre va detrás de su pueblo para que le siga. Y por eso dejó su ley y sus mandatos también, para que no nos perdamos. Salomón, en Primera de Reyes, capítulo 11, para agradar a sus esposas paganas, edificó un lugar alto para rendir culto a Moloc enfrente de Jerusalén. Me llama la atención algo, dice que fue para agradar a sus esposas paganas. Y me llama la atención que las que hoy celebran son unas cuantas mujeres. Yo encuentro una relación ahí. Pero vamos a la palabra. Isaías capítulo 5, porque ya hablamos de la constitución política de Colombia. Ahora vamos a hablar de la constitución del reino del cielo, del reino de Dios, que ese es nuestro gobierno principal. Isaías 5 dice que la nación de Israel era la viña del Señor, y el Señor esperaba que su viña, dice así, diera uvas dulces. Pero al contrario, lo que le produjo su viña fue uvas amargas. Es decir, él esperaba de su pueblo encontrar rectitud. En cambio, oyó gritos de violencia, dice Isaías. Yo no sé, pero yo alcanzo a veces como a escuchar esos gritos del que no se puede defender. Y esto traería consecuencias. Isaías capítulo 5 versículo 20, y le voy a pedir el favor que en esta semana en su devocional lea el capítulo 5 de Isaías completo. No lo lea una vez, léalo 2, léalo 3, léalo 5, léalo 10, y vaya al comienzo donde le explica quién era Isaías. Investigue un poquito.
Y dice Isaías 5:20, qué aflicción para los que arrastran sus pecados con mentiras. Qué aflicción le espera a los que se apropian de una casa tras otra y de un campo tras otro, hasta que todos queden desalojados y ustedes vivan solos en esta tierra. Me llamó la atención esto. Dice, se apropian de una casa tras otra y de un campo tras otro. ¿No le llama la atención? En nuestro país eso se llamaría algo así como desplazamiento forzado. También lo digo con propiedad y autoridad, porque la familia de mi esposa fue víctima del desplazamiento forzado. ¿Qué aflicción les espera a los que patrocinan estas cosas? ¿Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo? Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que creen, para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Qué aflicción para los que son campeones a la hora de emborracharse y aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos, y ojo a esto, y castigan a los inocentes. Aquí Dios estaba expresándole a su pueblo, por cuanto se desviaron a adorar otros dioses y quitaron su mirada de mí, esto va a traer consecuencias. Claro, al final de Isaías la historia cambia. Isaías termina hablando que Dios restauraría las naciones. Su nación, la nación de Israel y de Judá, que es de lo que habla Isaías. Pero habla de un remanente de su pueblo que permanecería, de nosotros y de Jesucristo, que sería la única esperanza. ¿En medio de qué? De todo lo que estamos viendo. Guerras, rumores de guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto vamos terminando. Hoy no hay 3 puntos en mi mensaje, hoy hay uno solo. En otra oportunidad, cuando Salomón terminó el templo, el mismo Salomón que le había construido a Moloc un altar, terminó de construir el templo para el Señor. En otro momento de su vida, cuando ya no estaba tan perdido y tan confundido. Y el Señor se le apareció a Salomón una noche y le dijo, estoy en Segunda de Crónicas capítulo 7. Segunda de Crónicas capítulo 7. Dice el Señor, he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. ¿Pero a quién? A mí, al Señor realmente. Dice, cuando yo cierre los cielos, está hablando el Señor, para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o que envíe pestes sobre mi pueblo. Y aquí viene lo interesante. Versículo 14, Segunda de Crónicas 7:14, yo sé que usted se lo sabe. Dice el Señor, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo, dice el Señor, lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¡Qué promesa tan impresionante! Impresionante, está hablando el Señor. El Señor dice, voy a tener misericordia después de todas las locuras que han hecho. Voy a tener misericordia. Pero hay una condición. Se tienen que humillar delante de mí. Tienen que orar. Humillarse es reconocerle. Decir, Señor, perdóname porque me fui detrás de otros dioses. Me confundí, perdóname, pero aquí estoy. Y se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta. Abandona su mala conducta, dice el Señor, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra.
Y continúa, dice, mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos. ¿A qué? A las oraciones que se eleven en este lugar. Todo lo que oramos aquí es escuchado por el Señor. Todo lo que tú oras en tu secreto, cuando te humillas delante de Él y le reconoces, es escuchado por el Señor. Y dice, desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Claro, después de Jesucristo, este templo dejó de existir. Ahora el templo somos nosotros. Es claro el mensaje de Isaías de consuelo y esperanza en que Dios restauraría a su pueblo, porque al final hay un desenlace de toda esta historia. Y con esta idea quiero concluir este mensaje. Los hijos de Dios, su iglesia, no hacemos acuerdos de paz con las tinieblas. No nos arrodillamos delante de Moloc. No nos arrodillamos delante de dioses falsos. Entonces, ¿qué hacemos los hijos de Dios? ¿Qué hace su iglesia? Y aquí está el quid de la prédica de hoy. Intercedemos en oración. Ese es nuestro tesoro de hoy. La intercesión. ¿Qué es lo que está llamado a hacer la iglesia? Más que ir a un plantón y hacer un cacerolazo, es arrodillarse, pedirle perdón al Señor, humillarse, porque esa es la oración que el Señor escucha. Él está atento a la intercesión de su pueblo. Qué triste que en las iglesias nos enseñaron o aprendimos que el ministerio de intercesión era para las viejitas. Quiero decirles algo y desmontemos esa mentira del diablo. El ministerio de intercesión es para todos, sin excepción. Sin excepción. Quiero que sepan que ustedes tienen unos pastores que interceden. Quiero que sepan que además de sus pastores, hay algunos de ustedes que se han sumado a una oración especial que hacemos en un momento indicado en la semana para interceder. Pero no todos pueden estar, pero todos sí pueden interceder. Tú puedes interceder en tu tiempo, en tu secreto, cuando te quede tiempo. Si no puedes dormir a las 2 de la mañana, levántate a interceder. Intercede por mí. Yo necesito tu oración por mi esposa. Intercede por esta iglesia. Intercede por el indefenso. Intercede por tu país. Intercede por los gobernantes. Vienen las elecciones. ¿A quién vamos a elegir? Oremos, intercedamos. Eso es lo que la iglesia está llamada a hacer. ¿Por qué? Romanos 8:34 está el secreto. Dice que Jesús está sentado a la derecha del Padre en el lugar de honor. ¿Y qué está haciendo Jesús? Intercediendo. Hoy Jesús, mientras yo predico aquí y tú estás ahí, Jesús está en este momento intercediendo ante el Padre por todos. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y dejemos el pecado y recibamos esa vida nueva y continuemos adelante. A veces creemos que Jesús está al lado del Padre comiendo uvas y con un par de eunucos echándole vientico. No, Jesús está de rodillas ante el Padre, intercediendo por ti y por mí. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Ponerse de rodillas e interceder al Señor. Eso sí es poderoso.
Y cuando te levantes del piso, te vas a levantar con la seguridad de que el Señor escuchó tu oración. Y una oración de intercesión puede cambiar la historia. Una oración de intercesión puede hacer cambiar de parecer al Señor aún cuando Él haya tomado ya una decisión. Jesús sentado intercediendo por nosotros. ¿Qué espera Dios entonces? Que su iglesia se ponga en la brecha. Eso quiere decir interceder. Una iglesia que se pone en la brecha por el que necesita. Una iglesia que ora por otros. No una iglesia que solamente pide para satisfacer sus propios deseos, sino que los pone de lado. Esta mañana orábamos aquí con el equipo y decíamos que en Filipenses 2 la actitud que Cristo esperaba de nosotros. Pablo decía: tengan la actitud de Cristo y aprendan a ver a los demás como más que ustedes. Yo tengo que verlos a ustedes desde aquí como más que yo. Yo soy el menor de todos ustedes, aunque no parezca. ¿Quién quiere ser el primero? Sirva a los demás. Esa es la iglesia que le agrada al Señor. Con esto quiero animarlos y cerramos esta serie, pero le voy a pedir un favor: no se pierda la que viene, porque esto apenas es el abrebocas. Necesitamos ser una iglesia que hoy se mueve y se levanta, una iglesia poderosa, una iglesia que hace lo que tiene que hacer, no solamente que se distrae. Señor, yo te doy gracias por tu iglesia y le voy a pedir que si esta palabra le llegó a su corazón y a su mente, ore conmigo. Señor, hoy te pedimos perdón. Hoy como iglesia, Señor, te pedimos perdón por el pecado de nuestro país. Te pedimos perdón, Señor, porque hay gente que está tomando decisiones sin entender, sin conocerte, Señor. Pero hoy como iglesia, nosotros que sí te conocemos, Señor, venimos a interceder por nuestro país, por nuestro pueblo. Hoy te pedimos, Señor, ven, mete la mano, Señor. Te pedimos que intervengas en esta sociedad, en el mundo, Señor. Somos tu iglesia, escúchanos. Señor, ten misericordia. Deja caer tu gracia, Señor. Tú dices que donde abundó el pecado, Señor, sobreabunda tu gracia. Hoy oramos, Señor, por estas mujeres confundidas. Hoy oramos por estos chiquitines, Señor, que no los han querido proteger, que les han quitado la oportunidad, Señor, de vivir. ¿Cuántos de nosotros tal vez no fuimos deseados en un momento dado, pero nos permitieron nacer? Y hoy tú nos usas como luz en medio de las tinieblas. Iglesia, la puerta